Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 12 de octubre de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada, pues un mes después, desde la última contraportada que hice, que fue a principios del mes de septiembre. No es que haya faltado a mis obligaciones contraportadísticas, de hecho el último contraplano es de hace algo menos de un mes, de hace 3 semanas, sino porque no he tenido oportunidad de hacerlo. Ganas de hacer este programa de libros siempre tengo, pero a lo largo del último mes, lo sabéis bien los seguidores, sobre todo los que seguís mi canal de YouTube, que es donde suelo subir los vídeos sobre estos viajes, he tenido que estar de viaje y no precisamente de placer. Bueno, placer ha habido mucho en estos viajes porque he podido conocer a muchos contraescuchas personalmente, pero vamos, eran viajes de trabajo para presentar el último libro que he escrito con Alberto Garín, este de Contra la Revolución Francesa, que lanzamos a finales de mayo. Empezamos a hacer la gira, empezamos en Pamplona, después hicimos unas cuantas ciudades y la Feria del Libro de Madrid en el mes de junio, y ya en julio, cuando terminamos en Málaga, creo que fue el día 5 o el día 6, paramos porque en verano no se venden libros y no se presentan libros. Así que tuvimos que esperar a en septiembre ya ponernos de nuevo. Hemos estado en varias ciudades esta misma semana, hemos estado en Santiago de Compostela, la anterior estuvimos en Murcia, la otra en Astorga, la otra estuvimos en Bilbao, estuve yo en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, también en septiembre. En fin, que no he parado a lo largo del último mes y nos quedan todavía algunas ciudades. Pero vamos, que este fin de semana me he podido quedar en Madrid haciendo la contraportada, porque lo normal es que pongamos la presentación el jueves o el viernes y ya pues se me junta con el fin de semana y, en fin, la contrarréplica la puedo hacer el sábado, pero la contraportada se tiene que hacer el viernes. Bien, como este programa tiene una audiencia muy fiel, espero que me hayáis perdonado. Tengo varios libros que se me quedaron de la última. La última creo que estaba en Inglaterra todavía. Lo he mirado antes cuando hacía la contra en directo, que fue el 7 o el 8 de septiembre. Así que nada, tengo varios. Voy a ver si me entran como mínimo 3 o 4, porque hay uno de ellos, el de la Pierre y Collins, que es un libro que me gustó mucho en su momento y que me parece un libro magnífico. Ese lo vamos a dejar como libro de la semana, incluso antes de ponernos a grabar el programa. Lo tengo clarísimo, clarinete, que se decía en mi época. Bien, si queréis participar os voy a dar el número de WhatsApp rápidamente. Es el 690-827909. Los que nunca hayáis participado os preguntaréis ¿qué es eso de participar? Si esto es un programa en diferido. Bueno, se puede participar en diferido. En la contra, en todas las contras participa la audiencia. Para mí es una condición sine qua non a la hora de sentarme delante de un micrófono. Me gusta hablar, pero también me gusta escuchar y sobre todo me gusta dialogar. Bien, en el caso de la contraportada, pues lo que se recomienda son libros, lo dice bien el título del programa. Libros que os hayan gustado, también entre las novelas gráficas, naturalmente, los cómics, por supuesto. Grabáis una nota de voz a este número que os he dado, el 690-827909, y lo enviáis a este número de WhatsApp en formato nota de voz, que es, por cierto, un formato súper extraño que luego tengo que andar convirtiendo yo con un programa que tengo aquí instalado en mi ordenador. La crítica tiene que ser no necesariamente positiva, puede ser también negativa. Hoy, de hecho, yo ya por supuesto he escuchado todas las notas que quiero meter hoy. Hay una, la voy a meter al principio, así ya no se me queda al final, después de haberoslo advertido. Hoy tenemos una crítica parcialmente negativa, pero lo normal es que sean positivas. Grabáis, 1, 2, 3, 4 minutos. Lo ideal sería, yo creo que para una buena crítica de un libro es tomarse algo de tiempo, 3, 4 minutos, y preparársela bien y ordenar las ideas. Y nada, luego paso yo, en el caso de que me haya leído el libro, pues tengo la mala costumbre de enrollarme. Pero en fin, pasamos ya a la contraportada, que es una contraportada, me consta, porque algún contraescucha me lo ha dicho, muy deseada, que se ha hecho mucho esperar. Empezamos con Antonio, que nos trae una novela de Muriel Barberí. Esta es la crítica que os decía hace un momento, que era un poquito negativa. Bueno, un poquito o muchito. Mejor que la escuchéis todos y saquéis vuestras propias conclusiones. Seguramente los lectores de novela, sobre todo de novela francesa, conoceréis a esta autora. Es una autora francesa, joven, debe tener, yo calculo, unos 50 años, más o menos,
que ha vendido bastante, aunque esta novela, esta que nos trae Antonio, no está teniendo mucho éxito en la crítica. Buenas tardes, Fernando. Te envío una nota de audio para la contraportada para comentar la novela Un país extraño, de Muriel Barberi. La historia de esta novela la protagonizan dos militares españoles ficticios, Alejandro de Yepes y Jesús Rocamora, quienes en una guerra también ficticia que se ambienta en los años 30 del siglo XX, son llevados al mundo de las brumas, un mundo fantástico y paralelo al nuestro, el cual se encuentra habitado por elfos, en el cual también se está desarrollando una guerra, la cual se encuentra relacionada o interconectada con la guerra del mundo de los humanos, y de forma que el destino de ambos mundos se encuentra indivisiblemente unido. Unido. Se trata de una novela que tiene un corte fantástico, onírico, que está mucho más centrada en las descripciones del mundo de las brumas y en las reflexiones que realiza la autora sobre temas como la vida y la muerte, la esperanza, el miedo, la propia guerra, la unión de las comunidades con la tierra que habita, las tradiciones, la identidad personal, el vínculo de las personas o la desesperanza, que es lo que es la historia en sí. En este sentido, pues la trama pasa a tener una importancia bastante secundaria, dado que los hechos que cuentan pasan a un segundo plano, incluso lo que se supone que es la trama principal se resuelve de forma bastante sencilla y sí que tampoco la autora le dedique demasiado tiempo. Respecto al estilo de la novela, la verdad es que resulta muy densa y pesada, ya que se dedica buena parte de la obra a la descripción del mundo de las brumas, el cual está concebido como un mundo fantástico que nada tiene que ver con el mundo real, lo que lleva a que sea difícil comprender e imaginar para el lector cómo es este mundo, y hace que sea muy sencillo perderse las descripciones que se hacen y tener la sensación de que no se está comprendiendo nada. Con los diálogos entre los personajes, pues también ocurre algo parecido, ya que al hacer uso de muchas alegorías y plantear ideas que el lector ni conoce bien ni que le resultan difíciles de entender, pues también da lugar en muchos momentos a una sensación de pérdida, de desorientación y de no saber qué es lo que está pasando. Todo esto pues lleva a que sea muy sencillo para el lector perder el hilo de la novela y dejar de saber qué ocurre y por qué están pasando las cosas. Lo cual, por otro lado, da la sensación de que es el objetivo de la autora, que se centra más en describir el mundo de las brumas y en hacer las diferentes reflexiones que realmente en la historia que está contando. Que siendo más relevante estas reflexiones que lo que le puedan pasar realmente a los personajes. De forma que la única vía, creo yo, que se puede disfrutar realmente de la novela es prescindiendo de lo que se supone que es la trama principal e intentar no entenderla, y más bien dejarse llevar por el mundo de las brumas y las descripciones que realizan los personajes. Así, tanto la novela como todo vinculado al mundo de las brumas, pues recuerda, tanto por la complejidad del texto y por el uso que se hace de las alegorías y de las imágenes, recuerda a algunos libros de la Biblia, como por ejemplo principalmente el Apocalipsis o algunos relatos del Génesis, que también usa un lenguaje muy alegórico y que en muchos pasajes pues son libros difíciles de comprender. También en este sentido, pues la novela da la sensación en muchos puntos que está redactado de forma similar a parecida, imitando a un libro también sagrado como casi religioso, que cuenta una historia pues de este tipo, alegórica o con un contenido que se hace complejo. En definitiva, se trata de un libro muy extraño, difícilmente calificable en alguno de los géneros habituales de las novelas, y en el que resulta muy complicado comprender qué es lo que ha querido contar la autora, y que lleva a que pueda resultar una novela muy árida para muchos lectores y pueda no ser del gusto de todos. Y ya está, pues un saludo.
Pues mira, Antonio, esta novela de Barberi se titula Un país extraño. No la he leído, pero vamos, no dudo que los españoles protagonistas de la novela, estos de los que nos hablas, Alejandro de Yepes y Jesús Rocamora, sean ficticios, seguro que son ficticios. Pero tratándose de militares españoles de los años 30, pues no hay que buscar ambientaciones en guerras imaginarias. Lo digo porque es que ya hubo una guerra real en los años 30 en España que duró casi la mitad de la década. Fue entonces cuando se libró la guerra civil, así que entiendo que esa será la guerra original de la novela, aunque la autora no especifique cuál guerra fue. En España solo hubo una guerra, fatal además, una guerra traumática, durante la década de los años 30. Esperemos que la última. Respecto a la novela en sí, como ya os digo, no la he leído, pero vamos, te agradezco, Antonio, que nos adviertas sobre la complejidad de la misma y sobre los problemas en los que se puede meter el que se atreva a leerla. La novela se la publica a Muriel Barberi la editorial Seix Barral. Seix Barral es un sello, más que una editorial, es un sello de Planeta, y lo que nos cuenta la editorial, quiero decir, es lo siguiente. Alejandro de Yepes y Jesús Rocamora, dos jóvenes oficiales del Ejército Regular Español, si es el regular tienen que ser nacionales, porque el Ejército Regular fue el que se sublevó contra la República. La República tuvo que tirar, para su desgracia, de un ejército en buena medida improvisado, aunque hubo también soldados y oficiales pocos, que decidieron mantenerse leales a la República. Pero bueno, esto la autora no entra ahí. Se enfrentan al 6º año de la guerra más cruenta que haya conocido el ser humano. Pues no lo sé, la guerra civil no duró 6 años, gracias a Dios, y no es la más cruenta. Así que, sí, en parte es una guerra imaginaria, pero en los años 30 en España solo hubo esa. Y duró muchísimo, pero no fueron 6 años, fueron solo 3. El día que se topan con el afable y excéntrico Petrus, da comienzo una aventura extraordinaria, ya que los dos españoles abandonan su puesto y cruzan un puente invisible. Petrus es un elfo proveniente del secreto mundo de las brumas, en el que ya está reunida una compañía de elfos, mujeres y hombres de la que dependerá el destino de la guerra. Alejandro y Jesús descubrirán la tierra de su nuevo compañero, una tierra de armonía natural, belleza y poesía, pero que también se enfrenta al conflicto y al declive. Juntos participarán en la última batalla y sus mundos, tal y como los han conocido, nunca volverán a ser los mismos. Bueno, yo cuando empiezo a leer, así entre vosotros y yo y sin que salga de aquí, empiezo a leer cosas como elfo, ya me echan para atrás. Ya sabéis esto que tengo yo con la cosa de la fantasía. Cuando empieza, no, hay unos elfos. Bueno, mal asunto. Pero bueno, ya por pura curiosidad, y teniendo en cuenta que aquí no suelen entrar críticas negativas de los libros, he dicho, bueno, que Antonio nos la recomienda, pero de aquella manera, o nos previene por lo menos de los peligros que tiene ponerse a leer esta novela. He buscado críticas en internet sobre la novela y he encontrado una que me parece muy útil, que está escrita en un blog a cargo de alguien llamado MC Mendoza, que es también autora. Es autora porque lo pone en su perfil. El blog en cuestión se llama Regina Ira, es decir, la reina de la ira. El ojo crítico de la literatura, el cine y la televisión. Tiene una dirección muy fácil, reginairae.blogspot.com. Esta entrada es del año 2020. Bueno, me ha gustado. He visto otras, pero esta en concreto, sobre todo por la independencia, que no es un crítico literario profesional, me ha gustado mucho. A Mendoza parece que no le ha gustado, esa es la verdad. A mí me ha gustado su crítica, pero a Mendoza no le ha gustado el libro. Veamos lo que cuenta, lo que dice MC Mendoza. El MC quizá, no lo sé, Mari Carmen, no tengo ni idea. Que es mujer lo sé porque he ido al perfil suyo en Blogspot. Muchas veces me pregunto qué lleva una editorial a publicar ciertos libros, dejando aparte el nombre o renombre de sus autores. En este caso no encuentro muchas razones para que esta historia haya visto la luz, salvo el hecho de que su autora es Muriel Barberi, famosa por la notable y original novela La elegancia del erizo. En principio, la sinopsis hace presagiar una novela fantástica. Claro, ya empiezas con los elfos y ya estás muerto de necesidad. Un poco alejada de lo que suele cultivar la autora. Aún así, me resultó interesante un argumento tan a priori descabellado. Sentía mucha curiosidad por ver cómo lo había llevado. Pero ya desde yo también la he sentido. Bueno, no por leer el libro, pero sí por saber cómo había conseguido encajar eso de los años 30, los soldados republicanos o nacionales, en fin.
en un lugar como España, los elfos. Digo, ¿cómo habrá conseguido coserlo todo? Se ve que a MC Mendoza pues le ha pasado lo mismo. Pero ya desde las primeras páginas empieza a poner cuesta arriba la lectura, con una narración no muy elegante, basada en descripciones y resúmenes genéricos, algo confusa para mi gusto, donde se describe una extraña guerra que la verdad no sé si es la Guerra Civil Española o una inventada por la autora para la ocasión. Pienso que será esto último, ambientada en Extremadura. Sinceramente, esta parte se hace tediosa, al menos para mí. Ni los personajes me interesan, ni me parece que la acción avance hacia ningún lugar concreto. Que la primera andanada, como veis, es dura. En cuanto aparece el elfo, da la impresión de que la cosa por fin arranca. Y hay una cierta ilusión de mejora al llegar al País de las Brumas. Ya, País de las Brumas. Elfo y País de las Brumas, eso ya muerto y enterrado. Por supuesto, se trata de un espejismo, ya que de pronto olvidamos la historia de los soldados españoles para describir con un detalle excesivo el mundo élfico, creo que pone aquí, y las andanzas del elfo protagonista y un amigo suyo, con vistas a diversos escenarios fantásticos y la aparición de personajes sobrenaturales. Bueno, vamos, que lo tiene todo. Quizá para enriquecer el mundo imaginario, quizá para que se haga más llevadero, la autora intercala capítulos mini con citas o poemas con otros capítulos desmesurados que parece que no van a terminar nunca, plagados de descripciones líricas y etéreas que alejan al lector. No lo logra, no se hace nada llevadero. En esta parte del mundo élfico hay una escritura de algo más de calidad que la de la parte realista, sin que en ningún momento esto alivie el tedio o haga remontar la historia. He de decir que la terminé casi arrastrándome por las letras, ya que de continuo me caía de las páginas por mi absoluta falta de interés en el no argumento. Bueno, esto ha sido andanada nuclear la que le ha soltado. Bueno, yo es que no me castigo de esa manera. Yo ya os he dicho, la regla de las 20 páginas. Si a las 20 páginas el autor no te ha convencido, adiós muy buenas. Empezando por mí mismo, es decir, si os ponéis con cualquiera de mis libros y a las 20 páginas no os he seducido, excluyendo el prólogo, naturalmente, que muchas veces no lo he escrito yo, propiamente el libro, de verdad, sin piedad, condenadme, no sigáis leyendo el libro. Un autor tiene la obligación de hacer entretenido su libro desde el principio. No, a partir de la segunda parte, la página 450 mejora. No, es desde el principio. Como un director de cine, te tiene que enganchar desde el principio, si no es que está mal concebido. Escribimos para que nos lean. No escribimos para nosotros. ¿Por qué? Escribir ya de por sí es duro, es sacrificado. En fin, yo si no quiero que nadie me lea, bueno, no lo escribo, lo puedo contar. Puedo llegar a alguien y te voy a contar esto y así no tengo que andar escribiéndolo. Pero bueno, si algo os produce dolor, dejadlo. A fin de cuentas, leemos por puro placer, ¿no? En esta parte del mundo élfico hay... sigue. Poco más se puede decir de una obra así. Siendo relativamente corta, se hace eterna. Los personajes carecen de profundidad o interés. Historia no hay, o al menos yo no la he visto. No olvidéis que esta mujer, MC Mendoza, es autora, es decir, que sabe de literatura. Tampoco voy a decir que esté muy mal escrita, tiene alguna parte salvable en lo que a prosa se refiere, pero en conjunto la narración es tedio y sopor, como beber el vino de los elfos y despertar 100 años después. Bueno, es que ya si me decís que encima los elfos hacen vino, ya directamente es para tirarse desde mi buhardilla a la calle. En resumen, salvo para personas muy interesadas en los elfos, las hadas y su afición al vino, lo de los elfos y las hadas entiendo que sean los niños y las niñas los que estén interesados en esto. Y en la autora no es un libro muy recomendable. En fin, como veis, Mendoza no se ha cortado lo más mínimo a la hora de hablar de la novela, lo cual es de agradecer. Esto de, claro, es de la diferencia de un crítico profesional y un crítico aficionado. Quedaros siempre con el aficionado en este aspecto. ¿Por qué? Pues porque no se debe a la editorial. Porque a fin de cuentas, y yo tampoco me debo a la editorial porque no soy un crítico literario profesional, ni lo pretendo ser. Aquí nadie me manda libros, ni yo los pido. Si alguien me quiere regalar uno, pues lo acepto y ya está. Si tengo que hablar mal de un libro, lo hago, de la misma manera que si tengo que hablar mal de una película. No voy a estrenos, no voy a nada de eso. Y alguna vez, os digo, ya me han tentado con entradas y cosas así, pero es que eso comprometería mi independencia a la hora de hablar de ciertos temas. Bien, pues esta mujer, como veis, no tiene nada, que no se mete nada en el bolsillo y habla con toda libertad. En la ficha de Amazon he ido a buscar más cosas, claro. Tiene pocos comentarios, bueno, tiene 2 de hecho, y también pocas valoraciones. Pero no son muy positivas, ¿eh? Así estoy mirando ahora las valoraciones, a ver que me vaya a la paginita. Bueno, es que tiene 16 valoraciones, que es muy poco, vamos, que no se ha vendido demasiado.
o que se ha vendido pero la gente lo ha dejado en la página número 17 y ya directamente ni ha valorado. Bueno, la verdad es que si dejas un libro en la página 17 y tienes ganas de guerra, lo más probable es que entres a Amazon si lo has comprado por ahí y vayas a poner verde al autor o a la novela en sí. Bien, tiene pocos comentarios, pocas valoraciones, pero ojo, las dos que tiene no son muy positivas, según estoy viendo aquí. Estos dos comentarios no invitan precisamente a la lectura. Uno dice, textual, compré el libro por una reseña de prensa muy positiva, lo que yo os decía, pero a mí no me ha gustado. La autora se excede en las descripciones pero sin concretar nada. Lees páginas y más páginas sin que pase nada. He sido incapaz de hilvanar lo que pasa en el libro, tampoco de imaginar el entorno que describe por exceso de ambigüedad. El otro comentario es algo más amable, dice, es más cortito también. Dice, una historia para pasar el rato. A momentos se puede perder el lector o aburrirse. Pero es una linda historia con un lindo desenlace. Pues mirad, a esta persona parece ser que le ha gustado más. No se llama más, aquí pone hasta el nombre. Olivia Méndez. Bien, el otro es Cistei99. Pues nada, ahí os dejo el libro, Un país extraño, de Muriel Barbery o Barbery, no sé cómo se pronunciará en francés. Está publicado en español hace solo 4 años y lo tenéis tanto en tapa blanda como en Kindle como en edición de bolsillo. En edición de bolsillo está en booklet. Vamos a continuar con el programa. Seguimos con Víctor, que nos trae lo bueno. Nos trae un ensayo histórico muy conocido sobre la independencia de la India, de la India y de Pakistán. Es un libro realmente bueno. Muchos de vosotros tienen pues medio siglo a sus espaldas, así que muchos de vosotros seguro que lo habéis leído. Si os gusta la historia, y sobre todo la historia de Asia, o no digamos de la India, por supuesto, lo conoceréis y seguro, estoy 100% seguro que os habrá gustado mucho. Bien, que nos hable Víctor de él. Llevo muchos años ya escuchando tus programas y es la primera vez que te mando un mensaje. Va dirigido a la contraportada y también podría ser también motivo de una contrahistoria. El libro en cuestión es Esta noche la libertad, de Dominique Lapierre y Larry Collins. Está ambientado en el final del periodo británico de la India y en la independencia de esta, que finalmente desemboca en la partición entre la India y los dos Pakistanes, que al final acaba posteriormente en Pakistán y Bangladesh, y en cómo se manda a Lord Mountbatten como último virrey de la India para que gestione toda esta entrega. El libro habla de una parte muy interesante, porque más o menos del periodo de la independencia todo el mundo había oído hablar y a través de la película Gandhi y demás se conoce, pero lo que yo no había oído nunca era todo el genocidio que se produce cuando hay que intercambiar, digamos, musulmanes e hindúes que viven en lo que es el Raj británico, y que a consecuencia del reparto de territorios entre Pakistán y la India, pues emigran de un lado a otro. De las tensiones religiosas y nacionalistas que se generan y de la cantidad de muertos que hubo, que yo es un tema que desconocía, que está en discusión la cantidad, pero que desconocía que había sido de tal alcance. Y bueno, poco más. Lo dejo en tus manos, que seguro que haces un buen programa con esto. Este libro que nos trae Víctor es, como os decía antes, es muy famoso, como prácticamente todos los que escribieron a dos manos Dominique Lapierre y Larry Collins. Formaron estos dos una sociedad literaria muy próspera, porque escribieron, pues creo que fueron 4 o 5 ensayos juntos, y además alguna novela. Durante los años pues de los 60, 70 incluso, escribieron algo también, creo que posteriormente, ya en los 80 o en los 90, pero sus ensayos más famosos fueron los escritos entre los años 60 y 70. Los dos murieron ya hace años, no me acuerdo cuándo, pero vamos, hace ya suficiente. Recuerdo sí cuando murió Larry Collins, cuando murió Dominique Lapierre, que fue hace unos cuantos años, no sé, lo mismo, 15 años, una cosa así, porque Lapierre llegó a ser un autor francés muy famoso. Lapierre era francés y Larry Collins era estadounidense. Pero Larry Collins creo que se conocieron, pues siendo jóvenes, y se hicieron amigos, vieron que encajaban bien a la hora de escribir y entregaron a la imprenta un montón de libros que funcionaron todos muy bien, se tradujeron a un montón de idiomas y demás. Bien, tienen estos otros dos libros magníficos, que nunca han pasado por aquí, por cierto. Uno se titula Art de París y el otro, cuenta la historia de la liberación de París al final de la Segunda Guerra Mundial.
y el otro se titula O Jerusalén. Este creo que quizá haya pasado por aquí. Bueno, O Jerusalén cuenta el nacimiento del Estado de Israel en 1948. Bien, son temas, como veis, siempre de historia muy contemporánea, esto que se llama historia actual prácticamente, bueno, más contemporánea aún cuando fueron escritos. A Lapierre y a Collins, los eventos que cuentan en estos libros les caían realmente cerca en el tiempo. De hecho, habían podido verlos con sus propios ojos. Creo que ambos nacieron en torno a los finales de los años 20, una cosa así. Lo pudieron ver, la Segunda Guerra Mundial, la independencia de la India, el nacimiento del Estado de Israel. Pero vamos, que estos libros son libros de historia realmente. Es un género peculiar, pero son libros de historia. No son reportajes periodísticos, aunque lo parezcan cuando te pones a leerlo. Están muy bien escritos, son muy precisos, se leen además muy rápidamente, pues tenían mucha habilidad Lapierre y Collins para escribir, se leen, son muy amenos y se leen con gran facilidad. Bien, el que nos ocupa ahora, que se titula Esta noche la libertad, es del año 1975, es decir, que tiene casi 50 años. Vamos, que no habían pasado pues ni 30 años desde la independencia de la India y de Pakistán, que se produjo en 1947. Los autores lo que nos hacen es llevarnos directamente al nacimiento de estos dos países o a la ruptura del Raj británico de la India, dependiendo de cómo queramos verlo. De hecho, en inglés este libro lleva un subtítulo muy, muy gráfico. El título en inglés, el libro en inglés se titula Freedom at Midnight, es decir, libertad a medianoche. Pero lleva un subtítulo que dice How Britain Gave Away an Empire, es decir, cómo el Reino Unido entregó o renunció a un imperio. Porque aunque la descolonización continuó en los años siguientes, la descolonización del Imperio Británico, que era inmenso al terminar la Segunda Guerra Mundial, el hecho es que el Imperio Británico empezó a desmoronarse de manera efectiva en el momento en el que prescindieron del Raj de la India. Era la joya de la corona y la que había justificado la construcción del imperio mismo desde el siglo XVIII. Del Raj brotaron varios países, basamos todos en la India, también Pakistán, Birmania y Ceilán. Estos dos últimos, Birmania y Ceilán, se independizaron un poquito después, en 1948. Ceilán luego posteriormente cambiaría su nombre por Sri Lanka, se lo pusieron ya creo que fueron los años 70, una cosa así, y que es impronunciable lo de Sri Lanka. Bueno, Birmania también cambió el nombre y se llama Burma, aunque en el topónimo en castellano es Birmania y esa es la razón por la cual digo Birmania y... No, perdón, Burma. Burma es Myanmar, es el nombre que le pusieron. Burma es como lo llaman en inglés. No, y además insisten en que llames el país Myanmar, pero es que lo hemos llamado siempre Birmania. Es como si los chinos nos obligasen a decir Zhonghuo, que es como se dice China en chino, que me parece muy bien y lo respeto, pero los topónimos, cada lengua tiene los suyos. Bien, estos dos se independizaron, ya digo, en el 48 y Bangladesh, que es lo otro que nacería también del Raj, aparecería más tarde, porque en principio no era más que el Pakistán oriental. En Bangladesh son mayoritariamente musulmanes, como los pakistaníes. La guerra de independencia de Bangladesh sería ya pues en los 70, en 1971 exactamente. Fue tremendamente sangrienta. Pero volviendo con esta novela de Lapierre y de Collins, lo que este ensayo, pero es un ensayo novelado. Es un retrato magnífico de cómo se consiguió la independencia de la India y Pakistán. También hace un retrato de las figuras clave, las fundamentales, que protagonizaron esto, el drama humano que se desató en medio de la euforia que había. Vamos, que es una obra interesante y además muy ambiciosa, es larguísima. No se limitan solo a narrar los eventos políticos que condujeron a la independencia, que hubiera sido lo fácil, sino que van tejiendo los dos un tapiz muy completo que abarca múltiples perspectivas. Va del Palacio del Virrey, en este caso Mountbatten, a las aldeas más remotas del Raj, desde las negociaciones que se llevaban a cabo en Londres hasta las masacres de civiles en el Punjab, por ejemplo. Es decir, que tratan, y tienen éxito además, en dar una visión panorámica de todo este proceso. Capturan además muy bien la atmósfera que había de tensión, de esperanza, de muchísima violencia que hubo, que se respiró en aquellos meses. La obra se estructura en torno a ese periodo concreto. No es una historia de la India, ni una historia del Imperio Británico en la India. No. Entran a mirar y a contar lo que pasó en los meses que precedieron a la independencia.
desde la llegada concretamente de Mountbatten, de Lord Mountbatten, como último virrey de la India, hasta el asesinato de Mahatma Gandhi. Todo muy bien colocado, esos elementos, y luego es una combinación, la de estos dos, que era muy ganadora, porque era investigación histórica, por un lado, y luego técnicas narrativas propias de la novela. Por eso cuando uno se pone en uno de estos libros, con O Jerusalén pasa lo mismo. No sabes muy bien si estás leyendo una novela o un ensayo histórico. Es un ensayo histórico, pero bien redactado. Lapierre y Collins recrean de forma muy convincente todo lo que sucede. Los debates políticos, las intrigas palaciegas, las manifestaciones que había en la calle continuamente, los enfrentamientos muy sangrientos que marcaron a todo este periodo. Uno de los mayores logros de este libro, de Esta noche a la libertad, es, a mi juicio por lo menos, la forma en la que da vida a los personajes históricos. Como es un ensayo, todos los que aparecen ahí no hay nadie inventado. Todos existieron en el mundo real. Vamos, que no se limitan a presentarlos como figuras históricas, intocables, o teñidas de la maldad o teñidas de la bondad, que es lo que a veces se hace. No, tratan de humanizarlos, tratando de adivinar sus motivaciones, las dudas que tenían, las contradicciones en las que caían. A Mountbatten, por ejemplo, que se lo presentan pues como un tipo carismático, decidido, encargado de una tarea realmente difícil, de negociar la transición hacia la independencia en un plazo de tiempo récord. Los británicos se querían quitar la India ya. Habían ganado la guerra, pero la habían ganado de aquella manera. Había una crisis económica de caballo en Gran Bretaña en aquellos momentos, un gobierno laborista, y tiene usted que solucionar esto y solucionarlo cuanto antes. Fue objeto Mountbatten de muchísimas presiones, tanto desde Londres como en la propia India, desde las diferentes facciones que había. Y trata Mountbatten de encontrar un equilibrio entre los intereses en conflicto. Luego, para colmo de males, su mujer se acostaba con Nehru. Ya, con eso os digo todo. Luego aparece también Mahatma Gandhi, pues el padre de la nación en la India, como bien sabéis, que le retratan como un líder espiritual con una influencia tremenda, y la llegó a tener casi endiosamiento en algunos puntos, pero también como un ser humano. Y así es como Lapierre y Collins lo muestran, con debilidades, con contradicciones. Luego está, por supuesto, Nehru, Jawaharlal Nehru, está Muhammad Ali Jinnah, que son los líderes del Congreso Nacional Indio y de la Liga Musulmana, es decir, el padre político de la India y el padre político de Pakistán, que se les presenta pues como lo que eran tipos de una inteligencia fuera de lo común, tremendamente habilidosos, muy complejos, que tenían visiones completamente opuestas sobre el futuro del Raj británico. Lo que tratan de hacer Lapierre y Collins es pues analizar sus motivaciones, qué les empujaba, las alianzas que tejen, los enfrentamientos que fueron numerosos, y que terminaría culminando todo esto en que aparezcan dos estados. Que exista Pakistán y la India fue una circunstancia de aquella época. No había nada que invitase un año antes, un año antes sí, ya apuntaban muchas cosas, pero 10 años antes a pensar que el Raj de la India iba a convertirse en eso, en dos grandes países que se odian a muerte. Y se odian a muerte desde entonces. Podemos pensar, es que uno es musulmán y el otro hindú. No. En la India hay un montón de musulmanes, así que esto iba más allá de lo religioso. Bien, aparte de estas figuras centrales, lo que nos muestran los autores es una galería de personajes secundarios que enriquecen mucho la narración y le dan más textura a todo lo que pasó. Es decir, que esto no se despachó entre 3 o 4, entre Londres y Delhi. No. Aparecen príncipes indios, oficiales británicos, soldados, campesinos, estudiantes, etc. Todo ello contribuye a crear un mosaico que refleja la diversidad y la complejidad de la sociedad india en aquel momento, de todos los que influyeron y de lo complicado que fue todo este proceso y lo rápido que se llevó a cabo. Uno de los aspectos más impactantes de Esta noche a la libertad, y que uno no se lo espera, al menos de esa manera, o por lo menos siendo español, porque los británicos esto lo conocen más de cerca, no digamos ya los indios, es la cantidad de violencia que hubo. Es que fue tremenda. Que se habló incluso de genocidio, concretamente del Punjab. Con la partición del Raj, desde el punto de vista humano, fue dramática. Los autores no escatiman detalles al
relatar las masacres, las violaciones, los desplazamientos masivos que se produjeron en Punjab y en Bengala. Y estas escenas brutales contrastan con la euforia de la independencia. Bueno, y nos recuerdan además el alto precio que pagó la población civil por la división del Raj británico. El libro muestra muy bien cómo la partición desató los odios religiosos, los odios étnicos, que habían estado ahí pero permanecían latentes. Hindúes, musulmanes, sikhs se enfrentaron entre ellos en una espiral de violencia, que dejó, como era de esperar, y siendo tantos además, pues un rastro de muerte y de destrucción. Lo que hacen los autores es no tomar partido. Simplemente se limitan a mostrar el horror de la guerra y, bueno, sus consecuencias para los indios de a pie de aquella época. Es decir, que la independencia a los indios les permitió acabar con la colonia, que era lo que trataban de hacer, liberarse en una palabra, pero lo cual es todo un logro, y más para parir países tan inmensos como es la India, como es Pakistán. Es también milagroso que hayan permanecido unidos desde entonces, pero también tuvo un coste humano enorme, ¿eh? La partición del país dejó una fractura, una herida abierta que aún hoy sigue sangrando. Los conflictos entre la India y Pakistán, en fin, continúan siendo una fuente de tensión en toda aquella zona. Los dos son potencias nucleares porque concibieron además sus programas nucleares para defenderse del contrario, para del vecino, vamos. Si se habla de potencias nucleares, uno incluye que si Rusia, que si Estados Unidos, que si China, Gran Bretaña, Francia, pero Israel, en este caso voy a tener un arsenal nuclear solo por si se lo tengo que echar encima a los indios o a los pakistaníes. El libro plantea algunos interrogantes que para cualquiera que le guste la historia de la India, no digamos, bueno, de la India, de la historia del siglo XX, se ha hecho alguna vez, sobre el papel de los líderes políticos que había en todo este proceso, sobre si fue bueno, malo, regular, hasta qué punto tuvieron responsabilidades de ciertas cosas. Es decir, si fueron Gandhi, Nehru, Jinnah, Mountbatten también, los responsables de la violencia que acompañó a esta partición y a todo lo que vino en los meses siguientes. También te planteas si podrían haber hecho algo o no haber hecho algo, haber dejado de hacer algo para evitar todo aquello. Es un debate que sigue abierto, que tanto en el Reino Unido como en la India y en Pakistán, sobre todo en la India y en Pakistán, los historiadores siguen sosteniendo. Y ojo, la cosa, a pesar de que han pasado ya más de casi 80 años, la cosa promete alargarse. Pero vamos, que Esta noche a la libertad es un librazo, bastante largo, por cierto, ya os digo, pero con un estilo narrativo muy ágil, muy ameno. Combina, como os decía, la precisión histórica con la vivacidad propia de las novelas. Crea un relato que te atrapa desde la primera página. Tiene diálogos, descripciones muy detalladas y muy bien hechas, anécdotas personales, y esto, claro, contribuye a dar mucha vida a la historia y a hacerla más accesible al gran público. Los autores, además, se sirven de recursos literarios como el suspense, la ironía, el humor también, para mantener el interés del lector, y eso se agradece mucho. Está también lleno de momentos de tensión que parecen novelados. En fin, yo creo que personalmente, creo que Esta noche de la libertad es una obra imprescindible para comprender la historia de la India y de Pakistán, de verdad os lo digo. Y tampoco hay demasiada literatura en español, de bibliografía, sobre este periodo. Si queremos estudiar algo de historia de la India, tenemos que ir al inglés, porque como a los hispanos ese mundo nos pilla tan lejos, se ha publicado poco, se ha traducido poco. Entonces esto lo tenemos en español pues desde que se publicó el libro, que se ha seguido reeditando. De modo que si os interesa, pues ya lo estáis descargando, y digo bien descargando, porque al menos en Amazon no lo tienen en papel, pero sí para Kindle, y no muy caro además. Lo tengo aquí exactamente por 4,5 euros. Así que nada, os lo recomiendo. Si os interesa esto, os va a gustar. Y por 4,5 euros pues tampoco cuesta nada descargárselo al Kindle y al menos darle una oportunidad. Bien, seguimos con Xavi, que nos trae un libro muy peculiar sobre la esclavitud. Hola Fernando, buenos días. Hoy quería enviarte un libro que me ha gustado mucho, que se llama Cómo manejar a tus esclavos, y que por el título puede ser bastante polémico, o por lo menos así lo ha sido
para mi ámbito cercano. El libro está escrito por Jerry Turner y Marco Sidonio Falco. Y tiene algo que me parece muy interesante, ya que por una parte el autor principal, que sería Jerry Turner, lo escribe en primera persona, y por otra parte hay otro personaje que lo escribe en la mayor parte, que sería él, pero haciéndose pasar por un romano del siglo II. Esto me parece muy bueno porque da mucho juego a la hora de ciertas opiniones que sí podían tener los romanos sobre la época, pero que a la vez él puede contrastar y autodefenderse. El libro no es muy largo, tiene unas 250 páginas y pues obviamente, como indica el título, se basa en la vida que llevaban los patrones romanos a la hora de manejar sus esclavos y cómo lo hacían. También el propio Marco Sidonio Falco va dando consejos de cómo hacerlo. Obviamente el propio Jerry Turner pues tiene sus propias fuentes y no tiene opiniones sacadas de la nada. No se inventa nada, sino que con sus diversas fuentes va imaginándose, eso sí, un poco cómo pensaría un patrón romano del siglo II. Esto me parece muy importante también teniendo en cuenta el tipo de audiencia que tienes y tu canal, porque muestra un poco la mentalidad del momento sobre un tema que es la esclavitud, que pues ahora parece que no existe y que ya eso es algo del pasado, cuando realmente llevamos menos de 200 años sin una esclavitud oficial, entre comillas, pero que en muchos países aún se sigue llevando un tipo de trabajo bastante parecido a ella. Es por esto que me parece una lectura bastante recomendada para la audiencia del canal y puede servir para echarse unas risas también, si quieres tomártelo así. A mí no me parece la forma más correcta de verlo, pero sí es posible que haya alguien a quien le guste. Pero lo que sí que me parece es que puede dar mucho juego y pues puede ayudar a la gente a entender un poco cómo se pensaba la antigüedad, a acercarnos a esa antigüedad de la que pues realmente desconocemos muchísimo. A mí me ha servido más que nada también porque Roma es mi civilización de la antigüedad favorita, y es por esto que me gustaría que la audiencia le diese una oportunidad. Cómo manejar a tus esclavos es un libro particular, un tanto particular, que así a primera vista puede resultar chocante por el título. Es decir, cómo manejar a tus esclavos. Dices, bueno, la primera vez que lo ves, yo de hecho este libro me lo leí porque estuve durante un tiempo escribiendo para esta editorial, para La Esfera de los Libros, nada más. Entonces lo encontré y empecé a leerlo, más muy cortito, y me pareció llamativo, porque si te dan el título de primeras piensas, bueno, esto será el típico libro de estos de narrativa empresarial, para meterse con los jefes tóxicos y estas cosas. No, es un libro de historia más bien hecho. No se trata de un manual para malos jefes, ni mucho menos para esclavistas. Lo que es un libro de historia sobre la esclavitud en la antigua Roma. Está escrito, y nos lo ha presentado muy bien Xavi, por Jerry Turner, que es un historiador, un académico especializado en que se llama clásicas allí, estudios clásicos en la Universidad de Cambridge. Y lo que hizo Turner para darle un enfoque más original y atractivo, fue crear un personaje ficticio, que es además el autor del libro, un tipo llamado Marco Sidonio Falco, un rico romano, propietario de esclavos, que lo que hace es darnos una serie de consejos prácticos sobre cómo gestionar nuestros esclavos. Pues bien, a través de la voz de Falco, pues el libro aborda diversos aspectos de lo que era la esclavitud en Roma. Es decir, cómo se compraban, dónde había que comprarlos, qué había que elegir en un esclavo, cómo había que mirarlos, como si fuesen ganado, pues lo mismo, cómo había que regatear el precio, en fin, lo más básico, cómo se hacía uno con esclavos y cómo debía comprarlos bien.
Una vez comprado, cómo había que repartirlos en las distintas tareas y los distintos trabajos, cómo había que supervisarles, cómo había que disciplinarles en el caso de que fuese necesario, cómo había que tratarles personalmente, establecerles ciertos límites, cómo había que dar premios o castigos. En fin, una serie de que si la esclavitud siguiera existiendo, pues libros de estos habría muchísimos. Cómo era la vida cotidiana de un esclavo, cómo comía, cómo vestía, en fin. No rehúye, eso sí, temas que podrían ser muy controvertidos, como por ejemplo el maltrato, el abuso sexual. Lo que hace Toner es explayarse. Dice, bueno, es que esto era así y lo tenemos documentado además, así que el abuso sexual, por ejemplo, que era habitual, la violencia hacia los esclavos, pero lo hace desde una perspectiva histórica, es decir, intentando comprender la mentalidad de la época y conocedor todo lo que dice es que lo ha documentado por su cuenta. Lo que Toner buscaba aquí fue ofrecer una visión lo más realista posible de la esclavitud en Roma, sin hacer presentismo, es decir, ese mundo era así, os lo voy a explicar de manera original. Es decir, olvidarse los estereotipos, lo que muestra es pues la complejidad de esta institución y su impacto en la sociedad y en la economía del Imperio Romano. Trata también de humanizar a los esclavos, con anécdotas, con ejemplos concretos. Bueno, a fin de cuentas eran personas y tenían sus propias historias, sus deseos, sus problemas personales, etc. Es un libro muy riguroso desde el punto de vista histórico. Cuando salió en inglés generó algo de polémica, porque, en fin, ya sabéis que el tema de la esclavitud es muy delicado en los países de la anglosfera, como Inglaterra o Estados Unidos, que tienen un pasado esclavista. Pero bueno, el hecho es que todos los países del mundo tienen pasado esclavista. Todos provenimos de gente que en algún momento, o su vida entera, fue esclavo. Una buena parte de los seres humanos que han existido hasta el momento presente han sido esclavos. Es algo, en fin, que se verifica en todas las civilizaciones, sin excepción. Uno de los grandes avances de la humanidad fue, de hecho, abolir la esclavitud, que estaba tan arraigada que llevó a abolirla pues prácticamente un siglo. Es más, no se ha terminado de abolir del todo porque en algunos lugares del mundo todavía sigue existiendo, aunque no reconocida legalmente. Para nosotros la esclavitud es una aberración, es algo aberrante, es así, pero tenemos que conocer nuestra propia historia, la de todos los seres humanos, y saber que en el pasado les parecía algo normal y por lo tanto de lo que no solo se podía hablar, sino que además se ejercía. Es un libro muy rápido de leer, como ya bien ha dicho Xavi, tiene 200 y pico páginas y bueno, se lo puede uno volar en un par de sentadas, ¿eh? El prólogo corre a cargo de Mary Beard, a quien conoceréis. Esta es la popularísima historiadora británica especializada en la antigua Roma, que ha hecho tantos documentales para televisión y que ha escrito tantos libros divulgativos sobre Roma. Bueno, Beard, lo digo ya, por si no lo sabíais, Beard es de izquierdas. Es una simpatizante abierta y pública del Partido Laborista. Y además del Partido Laborista más a la izquierda, de Jeremy Corbyn, exactamente. Vamos, que no es sospechosa de ser una nostálgica del esclavismo ni nada de eso. Bien, os voy a leer un pedazo del prólogo porque es un prólogo que está muy bien. De hecho, a raíz de esta nota de voz me he traído el libro para que os hagáis una idea. Lo que cuenta Mary Beard en este prólogo es lo siguiente. Nunca me he tropezado con Marco Sidonio Falco, pero conozco a los de su clase. En el mundo romano vivía mucha gente como él, propietarios de enormes cantidades de esclavos, que en la mayoría de los casos ni siquiera se cuestionaban la esclavitud. Era algo completamente normal, una costumbre que formaba parte del orden social establecido. Pero los romanos tenían sus propias ideas sobre los esclavos, cómo controlarlos y cómo exhibirlos delante de sus amistades. Y los más listos, y en este grupo se incluiría a Falco, podían sentirse incluso un poco aterrorizados por ellos. Les preocupaba lo que los esclavos pudieran hacer a sus espaldas, así como dónde estaban los puntos de posible conflicto en el seno de la antigua cultura romana. Todos los esclavos son enemigos, decía un famoso lema romano que Falco conocía muy bien. Y en un famoso suceso acontecido durante el reinado del emperador Nerón, un plutócrata romano murió asesinado en manos de uno de los 400 esclavos de su propiedad. Falco, como pronto... ¡Ay, que se me va la página! Como pronto ustedes descubrirán, nunca se acostaba completamente tranquilo, por mucho que el castigo por un crimen de ese calibre fuera la pena de muerte para la totalidad del servicio de la casa. Bueno, podría continuar,
pero ahí lo tenéis, nada más. Bueno, ya dice, me sorprende un poco que Falco y Toner se llevaran tan bien. Falco es un aristócrata, mientras que la familia de Toner, o eso me ha asegurado él, tiene sus raíces en las clases oprimidas por la élite británica. Procedo de un campo de patatas irlandés, me ha contado. Bueno, en fin, que el libro es así, lo tenéis, está publicado en español, ya os he dicho, por la Esfera de los Libros. Os digo que tenía unos años, del año 2016, cuando salió, pero sigue disponible. Lo tenéis en tapa blanda y para Kindle. Para Kindle exactamente lo tengo aquí por 6,99. En fin, bueno, es más caro que el que os he recomendado antes, mucho más corto. Vamos, el precio por letras mucho más bajo, mucho más alto que el de Esta Noche de la Libertad. Bien, queridos, con esto terminamos ya. No me ha entrado el cuarto, ya lo meteré en la siguiente contraportada, pero los tres que me habéis traído están muy bien. Espero que os haya aprovechado el programa de hoy. Bien, con esto, ya sabéis, me despido de todos vosotros. Mañana, no lo olvidéis, tenemos contrarréplica y estoy en el estudio para prepararla, así que habrá una contrarréplica en condiciones que la semana pasada ni siquiera tuvimos contrarréplica porque estaba en Murcia. Bien, pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.